El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes apasionados, buscadores de la verdad, recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que aceptáis la llamada del Señor a seguirle y queréis profundizar en el conocimiento de la fe para madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Vamos a dedicar el programa de hoy a los mensajes que vosotros amablemente habéis escrito al correo electrónico compendio@radiomaria.es o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. Para que me dé tiempo a contestar a cuantas más preguntas sea posible, no me entretengo más en esta introducción, pero sí que os recuerdo que toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Invocamos, pues, al amor de Dios y vamos allá con vuestras preguntas en este programa del Compendio del Catecismo. Pues tú eres Vamos allá con nuestro programa, hoy dedicado a la participación de los oyentes. El orden que voy a seguir a la hora de responder a las preguntas, en concreto, hoy no va a ser el orden en que las he recibido, sino que como estamos hablando en estos días de la Santísima Trinidad y en concreto en el último programa hablábamos del Espíritu Santo, voy a compartir con vosotros algunas cuestiones que hacen referencia en concreto a este tema. Terminaba el programa anterior donde hablaba de la Santísima Trinidad preguntándoos si queríais compartir, si en vuestra oración personal rezáis a las tres personas de la Santísima Trinidad, y nos responde Juana María diciendo: buenas tardes, Padre Antonio. En contestación a la pregunta del final del programa sobre si rezamos a las personas de la Santísima Trinidad, le respondo que yo en mis oraciones diarias le doy gracias a Dios Padre por haberme creado, hecho cristiana, haberme dado a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, y a mis padres, mis hermanos y a mi sobrino, que es la cruz que nos lleva al Señor. Me pongo en presencia de Dios Padre y le pido por la intercesión de nuestro Señor Jesús con la Iglesia que peregrina en la tierra en comunión con la purgante y triunfante. También le ofrezco al Sagrado Corazón de Jesús mis sufrimientos para el perdón de mis pecados y los del mundo entero, y al Inmaculado Corazón de María para la salvación de las almas. Y pido que venga el Espíritu Santo y le suplico que me dé un corazón humilde, manso, compasivo y misericordioso, un corazón que sea de carne y no de piedra. Paz y bien para todos los buscadores de la verdad, de la mano de la Santísima Virgen María, San José, los ángeles y la intercesión de los santos. Y firma Juana Mari de Cádiz. No tengo mucho que añadir a este mensaje, agradezco que lo hayas compartido y además me parece muy completo, porque reza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con la Iglesia, tanto la del cielo como la purgante, y también los que peregrinamos, la Iglesia militante, que se suele decir. Así que muchas gracias por compartir este mensaje y ojalá que todos hagamos lo mismo, rezar a cada una de las personas de la Santísima Trinidad, porque aunque son un único Dios, podemos tener una relación personal con cada uno de ellos. Muchísimas gracias de nuevo y vamos con otro mensaje. El asunto
del mensaje enviado al correo electrónico compendio@radiomaria.es, dice: filioque, disparate teológico, señora de vida, por traducción correcta de Ruach HaKodesh. Este es el asunto del correo. Y dice: saludos, Madre Antonio. ¿Le da igual a que no? Pues el Evangelio dice claro que concibió María por obra de la Espíritu Santa y el Altísimo, Madre y Padre. Lógica de la traducción de Ruach HaKodesh, que es femenino. Y luego a María se la nombra como abogada, cualidad del Espíritu Santo, derivado del latín masculino, a su vez del griego, que es neutro. Lo que demuestra que si no fuera por tergiversar con la traducción madre, no puede derivar del Hijo. Otra cosa es que Cristo luego deje paso a la venida de la Consoladora. Así decía San Luis que el Antiguo Testamento fue la era de Dios, luego la de Cristo y finalmente la de la Espíritu Santa. De ahí el auge de la confesión mariana y la propagación de iglesias en su nombre. El Evangelio de Felipe lo explica muy bien, el de Tomás también. Saludos. Gracias por tu mensaje. No sé si lo he entendido muy bien, la verdad. En cualquier caso, quiero dejar claro, remitiéndonos a los programas en los que hablábamos del canon de la Sagrada Escritura, que ni el Evangelio de Felipe ni el Evangelio de Tomás son canónicos y por lo tanto no podemos considerarlos como palabra de Dios. En cuanto a la feminidad o masculinidad o neutralidad del Espíritu Santo, hay que entender que el Espíritu Santo es espíritu y lo mismo que ni el Padre ni el Espíritu son hombre ni mujer porque son espíritu puro, el Hijo Jesucristo sí que es hombre, varón. Hay un error común que se comete respecto al Espíritu Santo y es el de referirse a él en término género neutro, y eso no lo hace la Biblia. El Espíritu Santo es una persona, tiene los atributos de una personalidad, realiza las acciones de una persona y tiene relaciones personales. Él tiene percepción, dice la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por lo tanto, el Espíritu conoce, tiene un intelecto, como dice la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Además, el Espíritu Santo tiene voluntad, tal y como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Además, según el Evangelio de San Juan, el Espíritu nos convence del pecado. Leo Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, según Hechos de los Apóstoles, realiza milagros. Dice capítulo 8, versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Es el Espíritu Santo el que guía. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará a la verdad plena, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. El Espíritu Santo intercede por las personas. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Al Espíritu Santo se le debe obediencia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu:
He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, pues yo les he enviado. Al Espíritu Santo, desafortunadamente, se le puede mentir. Y dijo Pedro: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, este es el reproche que le hace Pedro a Ananías. Y en el capítulo 7 dice también los Hechos de los Apóstoles, versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. El Espíritu Santo es persona porque se le puede entristecer, dice San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Se puede blasfemar contra el Espíritu Santo, pecado imperdonable. Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Hasta incluso se le puede insultar, dice el libro, la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, o hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Él se relaciona con los apóstoles de una manera personal. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 28, dice San Pedro: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y con cada miembro de la Trinidad también se relaciona el Espíritu Santo. Dice Jesús, Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Evangelio de San Mateo, Jesús manda bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, saluda a San Pablo diciendo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. La personalidad del Espíritu Santo, por tanto, es presentada sin ninguna duda en la Biblia. Digo esto de la personalidad del Espíritu Santo, que no es la pregunta del oyente, porque tenemos un mensaje enviado por un amigo testigo de Jehová que escribe mucho y no siempre lo comparto porque es demasiados los artículos que envía, siempre recalcitrante en sus mismas ideas, y el mensaje lo titula El Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad o fuerza activa de Dios, y me manda un artículo de la revista herética y sectaria Watchtower, la Atalaya en español, donde tratan de desmontar la doctrina de la Santísima Trinidad. Dice el oyente en su mensaje, antes del artículo, fuera del artículo, dice: la enseñanza de la Trinidad es fruto de la cristiandad en estado de apostasía, desde nuestro punto de vista como cristianos verdaderos, conocedores de la verdad plena. Yo no quiero hacer sangre de los testigos de Jehová, pero ¿cómo alguien que niega que el Espíritu Santo, aquel que va a venir a revelarnos la verdad plena, es persona, puede afirmar de sí mismo que conoce la verdad plena? Si rechazas a aquel que te muestra la verdad plena, ¿con qué cara dices que conoces la verdad plena? ¿La Trinidad es fruto de la cristiandad? Por supuesto que sí. Dice después en estado de apostasía. Habría que preguntar cuándo empezó el estado de apostasía de la cristiandad. No se puede afirmar que sea verdaderamente cristiano alguien que no acepta el credo cristiano. Y el credo cristiano declara la divinidad de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces, he hecho estas afirmaciones sobre la personalidad del Espíritu Santo para que nos queden claras y también como respuesta a este hermano testigo de Jehová, que le animo a que siga escribiendo. De vez en cuando contestaré a los mensajes, pero no siempre, porque todas las semanas manda artículos muy largos y esto obviamente no es un programa estrictamente de apologética contra testigos de Jehová. Es un programa de formación que
por supuesto incluye la apologética contra las herejías de los testigos de Jehová, pero no quiero hacer, sobre todo de las preguntas de los oyentes, un monográfico versus secta testigos de Jehová, ni sobre otras en concreto, sino que quiero responder a las preguntas. Entonces, volviendo al género del Espíritu Santo. Lingüísticamente hablando, la terminología para referirse a Dios es mayoritariamente masculina. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en las referencias de Dios se usan pronombres masculinos. Los pronombres específicos para Dios, ya vimos la palabra Yahvé, Elohim, Adonai, Kyrios, Theos, etc., son todos de género masculino. Nunca le es dado a Dios un nombre femenino o una referencia en la que se utilicen pronombres femeninos. El Espíritu Santo es nombrado como masculino en todo el Nuevo Testamento, aunque la misma palabra para espíritu, neuma, realmente vale para masculino o femenino porque es de género neutro. La palabra hebrea para espíritu, ciertamente, como dice el oyente, es femenina, ruaj, pero el género de una palabra en griego o en hebreo no tiene nada que ver con la identidad de género. Yo pongo como ejemplo una cuchara, que es una palabra femenina, no tiene nada que ver con el género femenino. Es decir, la cuchara no es una mujer, tampoco es un hombre. El género hace referencia a la palabra, pero en otro idioma puede ser que cuchara sea masculino. No conozco muchos idiomas. Pero vuelvo a repetir, el género de una palabra no tiene nada que ver con el sexo. Esto de la ideología de género nos ha trastornado incluso en las cuestiones teológicas. Y teológicamente hablando, puesto que el Espíritu Santo es Dios, podemos hacer algunas declaraciones acerca de Dios. Dios es espíritu y por tanto no es físico ni material y no tiene sexo. Dios es invisible, es espíritu, no tiene cuerpo. Lo dice el Evangelio en muchos pasajes. Se lo dice Jesús a la samaritana, Dios es espíritu. Lo dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, cuando el Señor afirma: mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. También San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 20, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero insiste que son cosas invisibles de Dios. La carta a los Colosenses insiste en la invisibilidad de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Y en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 17, afirma: por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. De tal modo que ninguna cosa material puede representar realmente cómo Dios es. De ahí el pasaje del Éxodo capítulo 20, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Si el género, el sexo, es un atributo del cuerpo, entonces el espíritu no tiene género. Dios, en su esencia, no tiene género. Ya vimos cuando hablábamos en la pregunta 46 qué nos revela Jesucristo acerca del misterio del Padre, si se podía hablar de Dios como madre. Y es verdad que la Biblia no presenta a Dios exclusivamente en términos masculinos. Se dice que Dios engendra en el libro de Job y se presenta a sí mismo como una madre en el precioso pasaje de Isaías 49. Jesús describe al Padre como una mujer que busca la moneda perdida, por ejemplo, en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, o cuando en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, habla de que cuántas veces he querido reuniros como una gallina reúne a sus polluelos. Y esto dice Jesús de sí mismo, que son atributos femeninos. En el capítulo 1 del Génesis dice:
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego añade, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por tanto, la imagen de Dios fue a la vez masculina y femenina, no simplemente uno u otro. Y esto puede ser confirmado con el capítulo 5 del Génesis, que se podría traducir como Él los creó varón y hembra. Cuando ellos fueron creados, Él los bendijo y los llamó Adán. El término hebreo Adán significa hombre. El contexto muestra que significa hombre como opuesto a mujer o también humanidad en un sentido colectivo. Por tanto, cualquiera que sea el género de lo que está hecha la humanidad, está hecha a la imagen de Dios. El género no es un problema. Sin embargo, la imagen masculina en la revelación es importante. Una segunda vez que Dios dijo específicamente que fue revelado a través de una imagen física fue cuando se le pidió a Jesús que les mostrara al Padre en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Y Jesús responde, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. San Pablo aclara que Jesús, ya lo he citado en la carta a los Colosenses, es la imagen visible del Dios invisible. Este verso está redactado en una sección que demuestra la superioridad de Cristo sobre la creación. La mayoría de las religiones más antiguas tenían su panteón que componían dioses y diosas que era digno de adoración. Pero uno de los distintivos de la religión cristiana es la creencia en un ser creador supremo. El lenguaje masculino representa mejor esta relación entre creador y creación. Como un hombre entra desde el exterior a una mujer para fecundarla, así Dios crea el universo desde el exterior en vez de darle a luz desde dentro. Aunque esto pueda ser discutido por una mentalidad que quiere darle la importancia que sin duda merece la mujer, quien fecunda es el hombre. Así como una mujer no puede fecundarse a sí misma, así el universo no puede crearse a sí mismo. La mujer da a luz, pero es fecundada por el hombre. Y de esto se hace eco San Pablo cuando dice en la primera carta a Timoteo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue tomado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y esto lo hace hablando del orden de la creación como un patrón para el orden de la Iglesia. No voy a entrar ahora en este tema, si queréis otro día podéis preguntar sobre ello. Al final, cualquiera que sea nuestra explicación teológica, el hecho es que Dios usa exclusivamente en la Escritura términos masculinos para referirse a sí mismo y muy pocas terminologías femeninas en metáforas. A través de la Biblia, Él nos enseña cómo hablarle a Él, que es en términos masculinos. Así que mientras que el Espíritu Santo no es ni masculino ni femenino en su esencia, Él es propiamente referido como masculino en virtud de su relación con la creación y la revelación. No hay absolutamente ninguna base bíblica para visualizar al Espíritu Santo como el miembro femenino de la Trinidad. Y en cuanto a la fecundidad, hay que recordar que Jesucristo, el Verbo, es Hijo del Padre, no del Espíritu Santo. Por eso, en alguna ocasión he mencionado que a mí personalmente, y esto es opinable y discutible y todo lo que queráis, no es un dogma de fe, pero es mi opinión fundada, pero al fin y al cabo opinión, no es correcto hablar de María como esposa del Espíritu Santo. Eso que se suele decir, María, hija del Padre, madre del Hijo, esposa del Espíritu Santo. No me gusta esta idea. ¿Por qué? Porque da la sensación de que quien fecundó a María fue el Espíritu Santo. Y no es verdad. Lo que dice la Escritura es que el Espíritu Santo vendría sobre ella y concebiría por obra de Dios. Quien fecunda es el Padre. El Hijo
es hijo del Padre, no hijo del Espíritu Santo. Ya veremos en el próximo programa cómo obran las divinas personas y sabemos que lo propio del Padre es ser Padre del Hijo y lo propio del Hijo es ser hijo del Padre, no del Espíritu Santo. Por lo tanto, estos argumentos que nos da nuestro oyente no me parecen que sean acertados. Nosotros creemos que quien fecunda es el Padre, que el Hijo del Verbo es el Padre, no el Espíritu Santo. Dice también el oyente en su correo algo así, lo leo literalmente, dice que finalmente la de la Espíritu Santa y de ahí el auge de la confesión mariana y la propagación de iglesias en su nombre. Pues hombre, no se puede confundir a María con el Espíritu Santo. En primer lugar, en la Escritura aparece María como mediadora, pero no se dice que sea explícitamente nuestra abogada. Aunque sea abogada nuestra, no lo es porque la Biblia lo dice. El Espíritu Santo no es mujer. El Espíritu Santo no es mujer porque Dios no es ni hombre ni mujer. Sin embargo, ciertamente podemos atribuir características específicas a la misión del Hijo y del Espíritu Santo. El Hijo se hizo hombre, se hizo el novio, como en varias metáforas, parábolas, aparece Jesús en el Evangelio y la Iglesia ciertamente es su esposa. Y del mismo modo podemos atribuir ciertas características a la misión del Espíritu Santo. San Juan Pablo II, en Redentoris Mater, dice que el Espíritu Santo cumple una misión de mediación materna para concebir y formar a Jesús, primero en María y luego en nosotros. Así que sí que es verdad que hay una cualidad materna en la misión del Espíritu, pero eso no significa que sea mujer. Y desde luego no se puede confundir a María con el Espíritu Santo. Sin embargo, sí es cierto y es hermoso ver que hay una profunda similitud entre el Espíritu Santo y María. El Espíritu Santo formó a María para ser expresión humana perfecta del propio Espíritu. Según San Maximiliano Kolbe, el Hijo se manifestó en Jesús y el Espíritu se manifestó en María. Ahora bien, María no es el Espíritu Santo. Sin embargo, como escribe San Maximiliano, la unión entre el Espíritu Santo y la Inmaculada es tan inexpresablemente perfecta que él lleva a cabo su actividad solo a través de ella. Por lo tanto, ella es la mediadora de todas las gracias que fluyen del Espíritu Santo. Al honrar a la Inmaculada, honramos de una manera especial al Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo hace como Dios, María lo hace con él. Ella participa con él como su signo visible. María es la presencia visible, sensible del Espíritu Santo. ¿Por qué hay católicos que hacen problema con María? Es porque es la misión del Espíritu Santo traer a Jesús a nosotros. Y lo que el Espíritu Santo hace como Dios, lo hace a través de María. María es la señal a través de la cual obra el Espíritu Santo. Es más que una señal. Se podría decir que María es el sacramento del Espíritu Santo. El Catecismo define los sacramentos como signos eficaces instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia por el cual se nos dispensa la vida divina. Los sacramentos son signos eficaces. Los signos eficaces hacen dos cosas. Primero, hacen presente lo que significan. María es el signo del Espíritu Santo, es la expresión humana perfecta del Espíritu Santo. María nos hace presente al Espíritu Santo y además lo hace significando eficazmente su propia presencia, su signo. María hace que la misión materna del Espíritu Santo suceda en nosotros. Cuando nos volvemos a María, el Espíritu Santo trae a Jesús a nosotros y forma a Jesús dentro de nosotros. María es la señal que hace que eso suceda. Cuando nos consagramos a la Virgen o nos volvemos a ella en la oración, cuando rezamos el rosario, tiene lugar la misión del Espíritu Santo de traer a Jesús a nosotros y formarlo dentro de nosotros. Por eso, decía Juan Pablo II, el rosario nos transporta místicamente al lado de María, mientras ella está ocupada velando por el crecimiento humano de Cristo en el hogar de Nazaret. Esto le permite formarnos y moldearnos con el mismo cuidado hasta que Cristo, como dice la carta a los Gálatas, se forme plenamente en nosotros.
Además, los sacramentos son instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia. María, como nuestra Madre Espiritual, fue instituida por Cristo y confiada a la Iglesia cuando desde la cruz Jesús miró al discípulo amado y dijo: «He ahí a tu madre». Dios dice: «He ahí a tu madre», y María recibe la misión de hacer presente la acción maternal del Espíritu Santo en nuestras vidas. Además, los sacramentos nos dispensan la vida divina. El papel del Espíritu Santo es traernos la vida divina de Jesús. Por sí sola, María no puede hacer esto. Ella no puede traernos la vida divina porque no es Dios. Solo el Espíritu puede traernos la vida divina de Jesús, pero el Espíritu elige hacerlo con, en y a través de María. Un sacramento es un signo que significa y hace presente la gracia que le es propia. María significa y hace presente la misión materna del Espíritu Santo de formar a Jesús dentro de nosotros. La Iglesia primitiva entendía a María como el signo visible de la misión del Espíritu. Por eso, desde el principio, la Iglesia se dirige a ella para recibir a Jesús del Espíritu Santo, como se expresa en la oración de San Ildefonso: «Te ruego, Santa María Virgen, que pueda tener a Jesús del Espíritu Santo por quien has traído a Jesús, que mi alma reciba a Jesús por medio del Espíritu Santo por quien tu carne concibió a Jesús, que puedas amar a Jesús en el Espíritu Santo, en quien adoras a Jesús como Señor y lo contemplas como tu Hijo». María no es, desde luego, el Espíritu Santo, pero si quieres que el Espíritu Santo te lleve a Jesús a ti, forme a Jesús en ti, para que Jesús viva a través de ti, dirígete a María. Entrégate por entero a María, pertenece totalmente a ella. De esta manera perteneceremos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo formará a Jesús en nosotros. Cuanto más completamente pertenecemos a María, dependiendo de ella, viviendo en relación con ella, tanto más el Espíritu Santo podrá inspirarnos, influenciarnos y divinizarnos. Por eso nos consagramos a María. Vamos a hacer una pequeñita pausa musical y continuamos con nuestro programa, hoy respondiendo a las preguntas de los oyentes. Corazón el más puro y más santo, corazón de mi dulce Jesús, eres siempre mi dicha y mi encanto, eres siempre mi paz y mi luz, eres siempre mi dicha y mi encanto, eres siempre mi paz y mi luz. Ser quisiste mi fiel compañero en el valle del llanto y dolor. Ser mi hermano, mi amigo sincero, el más puro ideal de mi amor. Ser mi hermano, mi amigo sincero, el más puro ideal de mi amor. Corazón el más puro y más santo, corazón de mi dulce Jesús, eres siempre mi dicha y mi encanto, eres siempre mi paz y mi luz,
volver a pecar. No me dejes, Señor, a ti clamo. No permitas te vuelva a olvidar. No me dejes, Señor, a ti clamo. No permitas te vuelva a olvidar. Corazón el más puro y más santo, corazón de mi dulce Jesús, eres siempre mi dicha y mi encanto, eres siempre mi paz y mi luz, eres siempre mi dicha y mi encanto, eres siempre mi paz y mi luz. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, un espacio para apasionados buscadores de la verdad, y hoy estamos respondiendo a las preguntas de los oyentes. Vamos con una cuestión que envían al correo electrónico compendio@radiomaria.es y cuyo asunto es oración en el huerto. Un mensaje muy breve, dice: buenas padre. Le escribo porque tengo una pequeña duda. ¿Por qué en Lucas 22:42 Jesús le pidió al Padre que si quería apartara de él esta copa si ya Jesús sabía que iba a morir? Gracias por su tiempo, Padre, y por sus programas que nos ayudan a comprender la fe. Un abrazo para ti también y muchísimas gracias por tu mensaje. En el huerto de Getsemaní, cuando Jesús iba a ser traicionado, arrestado e iba a enfrentarse a la agonía de su muerte, Jesús ora 3 veces al Padre y dice: si es posible, pase de mí esta copa. El oyente nos remite al Evangelio de Lucas, yo os cito el de San Mateo. Aparece 3 veces esta petición. La copa es una referencia simbólica al sufrimiento y a la angustia que Jesús iba a soportar. Jesús tendría que beber toda esa copa y, sabiendo lo amargo y difícil que sería, ora para que la copa pase de él si es posible. En la misma oración, Jesús dice: pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. De manera que muestra su disposición a consumir el cáliz en su totalidad y también su absoluta sumisión a la voluntad del Padre. Dice la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 8, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Los discípulos y Jesús acababan de celebrar la Pascua en el aposento alto. Como parte de esa cena se bebían 4 copas. Jesús toma la copa después de la cena, que tradicionalmente es la tercera copa y que se conoce como la copa de la redención o de la bendición, y le da un nuevo significado. De ahí que diga: bebed todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que será derramada por muchos. Al utilizar esta copa en particular como símbolo del nuevo pacto, Jesús se está basando en la promesa de Jeremías 31. Dice así Jeremías 31, 31. Vienen días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré su pecado. En este pasaje, Dios promete un nuevo pacto, un pacto con su pueblo para reemplazar el que habían quebrantado, el pacto de Moisés. En el nuevo pacto, Dios promete que Él dará su ley en la mente y la escribirá en los corazones, y Él será para nosotros Dios y nosotros seremos su pueblo. En la última cena, Jesús declara que el nuevo pacto será ratificado con su sangre. Así como el antiguo pacto requería derramamiento de sangre, el nuevo también. Para comprar nuestra redención, Jesús tuvo que sacrificarse en la cruz. Fue una copa amarga que tuvo que beber para salvarnos de nuestros pecados. Dice San Marcos, capítulo 10, versículo 38, «Vosotros no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?» Le respondieron, «Podemos». Y Jesús les dijo, «La copa que yo bebo la beberéis y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado». La humanidad de Jesús se puede ver claramente cuando dice, si es posible, pase de mí esta copa. La lucha de lo que iba a enfrentar era intensa y Jesús estaba luchando contra la carne. Su deseo de evitar la copa, si es posible, expresa el deseo humano natural de evitar el dolor y el sufrimiento. Jesús era completamente Dios y completamente hombre. Ser totalmente divino no exime a Jesús de experimentar la agonía de la muerte. Jesús sabía que tenía que ser molido y traspasado por nuestras transgresiones y herido para nuestra santidad. Dice el precioso pasaje de Isaías 53, «Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió la boca, como cordero que es llevado a matadero, y como oveja ante sus trasquiladores, permanece muda. Él no abrió la boca, por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su descendencia, ¿quién tuvo cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo al padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará su vida, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Jesús quería que se cumpliera la voluntad del Padre, pero su humanidad temía los azotes, las burlas y la agonía física que iba a sufrir, por no hablar del dolor moral por la culpa que iba a soportar como portador de nuestros pecados. Como dice él mismo en el capítulo 26 de San Mateo, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. La petición de Jesús, si es posible pase de mí esta copa, fue una respuesta muy humana a la tortura que le esperaba. Jesús no vaciló en su decisión de hacer la voluntad del Padre. Estaba comprometido a completar todo lo que el Padre le había enviado a hacer. Los acontecimientos que ocurrieron después de esta oración demuestran que no había otra manera. La única forma de ofrecer la salvación y la redención a la humanidad era que el sacrificio perfecto fuera consumado. Pero obviamente su condición humana, por un impulso natural y lógico, rechaza el sufrimiento, pero lo aceptó, soportó el tormento, bebió plenamente esa copa amarga para que nosotros pudiéramos ser libres y perdonados según la voluntad de Dios. Seguimos aquí en Radio María contestando a las preguntas de los oyentes. Dice esta pregunta enviada por WhatsApp 668-594-383.
Hola, buenas tardes. Siempre que puedo escucho Radio María, me ayuda mucho. Tengo una pregunta que no encuentro respuesta. Quería saber qué dice Jesucristo sobre las almas de los perros, es decir, ¿dónde van los perros cuando fallecen? Es que yo tengo perros y cuando veo un perro maltratado, me gustaría saber si cuando fallecen van al cielo y quería preguntarle, Dios es misericordia, pero no entiendo y creo mucho en Dios porque puede perdonar a una persona, maltratados perros, niños, etcétera, que cuando la persona fallezca que tenga derecho a ir al cielo, porque siempre esa persona tendrá maldad hasta muerto y todos irán al cielo. Aún siempre han tenido esa maldad. Gracias, necesito una respuesta y mil gracias por el programa. Bueno, aquí hay dos cuestiones. Eso de que todos irán al cielo no lo sabemos. En Dios espero, me gustaría, pidamos, recemos por ello. De hecho, hace poco en alguno de los programas dedicados a los oyentes hablábamos de este tema, ¿no? Si sabemos que alguien se ha condenado, la respuesta es que no lo sabemos y por eso, como miembros de toda la Iglesia, antes mencionábamos triunfante, peregrinante y purgante, tenemos la obligación de encomendar a todos los difuntos, incluso a aquellos que podemos considerar más perversos, para que el Señor, después del merecido periodo de purificación, los lleve al cielo. Luego dice el oyente que hay gente que siempre tendrá maldad. Yo espero que no. Lo digo por mí y lo digo por toda la gente que todavía tiene tiempo, como yo, para la conversión. No me considero una persona perversa, pero desde luego necesito todavía mejorar mucho. Y igual que yo espero poder cambiar por la gracia de Dios, espero que todos los hombres, sea cual sea su grado de maldad, entre comillas, encuentren esa transformación interior que obra el Espíritu Santo en nosotros. No podemos decir que alguien va a ser malo toda la vida. Se han dado casos de personas que han vivido alejadas de Dios durante toda su existencia y en el último momento han abrazado la misericordia y han podido cambiar. Las conversiones existen. De hecho, a veces cuando criticamos a ciertas figuras públicas, incluso justificadamente, me pregunto cuánto rezamos para que se dé en ellas una verdadera conversión. Con respecto al tema de los perros, Jesús no dice nada sobre el alma de los animales. Hay mucha gente que quiere que su perrito vaya al cielo porque no se imaginan cómo pueden ser plenamente felices sin él. Creo que cuando uno contempla la gloria de Dios no va a necesitar nada. De hecho, el cielo, como hemos visto en estos programas anteriores, es la participación de la vida intratrinitaria del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en una relación personal. Los perros, aunque esto genere polémica, no son personas y no tienen alma. Y se puede ser feliz en el cielo sin ellos, porque contemplando a Dios no necesitaremos nada más. Oh, ¿cómo voy a poder vivir sin mi mascota, con lo mucho que la quiero? Pues de la misma forma que, por ejemplo, es solo un ejemplo, alguien muy enamorado dice, no podría vivir sin mi amada, y luego resulta que por avatares de la vida se rompe esa relación, una persona enamorada lo pasa mal un tiempo, pero luego conoce a otra y rehace su vida diciendo, ahora sí que soy verdaderamente feliz. Bueno, pues esto multiplicado por lo infinito es lo que va a pasar con Dios. Nos sentimos vinculados a criaturas humanas y no humanas y pensamos que las necesitamos para nuestra felicidad. Y eso es porque no comprendemos todavía la grandeza del gozo que supondrá vivir la vida íntima de Dios, donde en su presencia no necesitaremos nada ni a nadie. Eso no significa que seamos indiferentes a aquellos a los que estuvimos vinculados por los lazos del amor en esta vida, pero sí que nos sentiremos plenamente felices. Con respecto en concreto a si los animales tienen alma, la respuesta es que no. Los animales no tienen alma. ¿Van al cielo? ¿A un cielo como el nuestro? Desde luego no. No puede vivir en la comunión trinitaria, en la comunión de las personas de la Trinidad, quien no es persona. La Biblia, desde luego, no dice nada al respecto. Hay argumentos a favor y hay argumentos en contra. ¿El argumento a favor cuál es? Que Dios lo creó todo, incluso los animales, para su gloria. La Biblia dice
Digno eres tú, oh Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas, dice el Apocalipsis en el capítulo 4, versículo 11. Los seres humanos fuimos creados para la gloria de Dios, dice Isaías, a cada uno que es llamado según mi nombre, y a quien he creado para mi gloria, yo lo formé, ciertamente yo lo hice. Pero también la Biblia habla de objetos sin alma, como el sol, la luna y las estrellas, que alaban a Dios, criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, en Salmo 148. Por supuesto, sabemos que estos seres creados, distintos del hombre, no pueden alabar a Dios de la misma manera que lo hace el ser humano. Sin embargo, alaban a Dios con su resplandor, desempeñando el papel que Dios planeó para ellos y así glorifican a su Creador. Aunque toda la creación fue hecha para gloria de Dios, los seres humanos, además, fuimos creados a su imagen y semejanza. Los animales fueron hechos del polvo de la tierra, igual que los seres humanos, pero el hombre y la mujer recibieron el soplo de Dios y además al hombre y a la mujer se les confió la responsabilidad de supervisar, proteger y disfrutar de la creación. Por eso, maltratar a los animales es un acto que va en contra de la voluntad de Dios. Cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, hombre y mujer, Dios los bendijo y les dijo aquello de sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y tened dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Por lo tanto, el lugar del hombre en la creación es distinto al de las demás criaturas. Como solo el hombre, entre los seres creados materiales, puede razonar y ser capaz de tomar decisiones inteligentes y morales, solo el hombre puede responder amorosa y libremente a la vocación para la que ha sido creado, que es la comunión con Dios. Dios no creó a los animales con la capacidad de elegir el bien o el mal o para aceptar o rechazar la salvación. Solo los seres humanos tienen esta capacidad. Por lo tanto, ¿habrá animales en el cielo? Yo personalmente, esto es discutible también, no todo está definido, yo creo que sí, pero no en el mismo sentido en el que lo estamos los hombres. Así como los animales eran de la creación, serán restituidos y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva sin corrupción de pecado y de muerte. Dice Isaías en el capítulo 11, entonces el lobo habitará con el cordero y el leopardo se recostará con el cabrito. El ternero y el cachorro de león crecerán juntos y un niño pequeño los conducirá. Este texto nos puede servir para aceptar que en el cielo nuevo y en la tierra nueva habrá animales, pero no del mismo modo ni con la misma visión de Dios que tendremos los seres humanos. No podemos pedirle a Dios que ordene las cosas según nuestros deseos y según nuestro entendimiento. Tal vez Dios pueda permitir que nuestras queridas mascotas estén con nosotros en el cielo, o puede que no. La verdad es que no lo sé, porque también Isaías dice: he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva. No habrá más memoria de las cosas primeras, ni vendrán más al pensamiento. Entonces no sabemos todos los detalles de lo que Dios ha preparado para nosotros en el cielo. Vuelvo a citar un pasaje que cada vez que me hacéis una pregunta sobre el cielo menciono, porque tenemos que tenerlo presente. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre puede imaginar lo que Dios ha preparado para los que le aman. Primera carta a Corintios, capítulo 2, versículo 9. Entonces, como consejo, yo diría que amemos a nuestras mascotas, disfrutemos de ellos mientras están con nosotros y confiemos en Dios todas las cosas para el futuro. Él lo ve todo, lo sabe todo y nada es imposible para Él. Dios sabe lo mucho que amamos a nuestras mascotas, yo tengo 2 perritos, y lo mucho que significan para nosotros. Pero la Escritura no dice directamente si estarán con nosotros en el cielo. Lo que sí sabemos es que Dios nos ama y quiere que seamos felices y no privará del bien a los que vivimos en su presencia. Podemos confiar en Dios en que el cielo será un lugar lleno de todo lo necesario sobreabundantemente para nuestra felicidad plena.
Siento no tener todas las respuestas, pero el único momento en el que ya no habrá más preguntas será cuando estemos cara a cara en la presencia del Señor. Mientras tanto, mientras haya preguntas, podéis seguir compartiéndolas en el correo electrónico compendio@radiomaria.es o en el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383, compendio@radiomaria.es o 668 594 383. Gracias a los que habéis escrito, os animo a que lo sigáis haciendo y terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias, un abrazo y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.